Un saludo a todos. En esta oportunidad vamos a desarrollar un ejercicio del tema de hidrodinámica y nos dice que por un tubo de Venturi que tiene un diámetro de 1 pulgada por la parte ancha y 3/4 de pulgada en la parte estrecha circula agua. El Venturi tiene conectado dos tubos manométricos que marcan una diferencia de alturas del agua. Y la diferencia de altura del agua es de 30 centímetros. Calcular cuántos metros cúbicos de agua por segundo circulan por el tubo. Y entonces lo primero que vamos a hacer es recopilar los datos, que en este caso ya tenemos aquí el diámetro de la parte ancha es igual a 1 pulgada y el diámetro de la parte estrecha del Venturi es igual a 3/4 de pulgada. La diferencia de altura, que es de 30 centímetros o también 0,3 metros, y además tenemos las fórmulas que las vamos a utilizar de acuerdo al ejercicio y a cómo nos convenga. Primero, observamos, vamos a trabajar con las fórmulas y observamos que podemos trabajar con esta fórmula porque vamos a necesitar la velocidad 1 en este caso. Entonces trasladamos aquí que el área 1 por la velocidad 1 es igual al área 2 por la velocidad 2 y podemos despejar aquí que la velocidad 1 es igual al área 2 sobre área 1 por la velocidad 2. Ok, entonces ahora esto de acá va a ser nuestra ecuación 1 y vamos con la siguiente fórmula, que es la llamada fórmula de Torricelli, y vemos aquí, de acuerdo al gráfico, vemos que hemos marcado un nivel de referencia y de acuerdo al nivel de referencia vemos que se van a eliminar la altura 1 y la altura 2 al ser iguales por el punto de referencia. Entonces, esta es una fórmula 1 y esta de acá es la siguiente. La presión 1, que va a ser más 1/2 de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado. Aquí ya eliminamos esto. Ahora va a ser igual a la presión 2 más 1/2 de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado también en este caso. Ahora podemos despejar aquí. Podemos separar las presiones a un lado y las densidades y las velocidades a un lado. Tenemos que la presión 1 menos la presión 2 es igual a la densidad, a 1/2 de la densidad por el volumen 2 al cuadrado menos, esto pasa a restar, 1/2 de la densidad por el volumen 1 al cuadrado. Ahora, hicimos esto para que podamos reemplazar aquí, que tenemos ya también como dato y por fórmula, que la diferencia de presiones es igual a la densidad por la gravedad por la diferencia de alturas. Y entonces en este caso nos va a convenir, esta va a ser la fórmula 2, perdón, la ecuación 2. Ahora vamos a poder reemplazar 1 en 2, reemplazando 1 en 2. 1 en 2. Tenemos que la diferencia de presiones, que es igual a la densidad por la gravedad por la diferencia de alturas, y en este caso vamos a sacar el factor común aquí del 1/2 de la densidad por la velocidad al cuadrado 2 y 1/2 de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado, que sería 1/2, factor común, densidad, y esto queda la velocidad 2 al cuadrado menos la velocidad 1 al cuadrado. Ahora, tenemos aquí en la ecuación 1 tenemos algo muy particular, y es que nos damos cuenta que no podemos reemplazar directamente, y para eso vamos a tener que hacer un artificio
que es elevar al cuadrado ambos términos. Entonces vemos que nos da la velocidad 1 al cuadrado, nos va a dar para poder reemplazar directo aquí. Entonces reemplazamos la densidad por la gravedad, por la diferencia de alturas, y por 1/2 de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado menos, reemplazamos toda la velocidad 1 al cuadrado, que es igual al área 2 sobre el área 1 por, esto de acá todo al cuadrado, claro, por la velocidad 2 al cuadrado. Entonces, vemos que tenemos en esta resta tenemos en ambos casos la velocidad 2 al cuadrado. Entonces vamos a sacar a un lado la velocidad 2 al cuadrado, 1/2 de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado, y nos va a quedar 1 menos la relación de área 2 y área 1 al cuadrado. Ahora, vamos a despejar, bueno, ya tenemos vamos a despejar la velocidad 2, en este caso todo el 1/2 va a pasar a multiplicar aquí a todo esto, y nos va a quedar 2 veces la densidad por la gravedad por la diferencia de alturas, y esto va a ser igual, todo esto de acá que está multiplicando va a pasar a dividir, va a ser 1 menos la diferencia de áreas, perdón, la relación de las áreas 2 y 1, y esto al cuadrado. Todo esto va a ser igual a la velocidad 2 al cuadrado. Al ser al cuadrado va a pasar aquí como una raíz, entonces pasamos ya directamente a la raíz, va a ser una raíz, entonces, y ahora simplemente tenemos que reemplazar los valores de la ecuación, que sería raíz de 2 veces la densidad, que en este caso va a ser, vamos a dejar la densidad expresada ahí, como 1000 del agua por la gravedad, que va a ser 10, por la diferencia de alturas, que en este caso es 0,3 metros, vamos a trabajar en metros. Todo esto sobre 1 menos, en la diferencia de áreas, lo vamos a cambiar por el diámetro, y al nosotros hacer esto, nos va a quedar que el diámetro 2 sobre el diámetro 1 va a ser igual, no en este caso, todo es al cuadrado, y va a ser sobre 4. Entonces, nos va a quedar que esto es igual a la velocidad 2. Resolviendo todo esto, una cosa más, nos faltó reemplazar aquí directamente ya en los diámetros, que en este caso va a ser 3/4 de pulgada sobre 1 pulgada. Y ya bueno, ahora reemplazando, nos va a dar que la velocidad 2, todo esto ya acá resuelto, ya nos va a dar que es igual a un 2,93 metros por segundo. Ya tenemos la velocidad 2. Ahora sí, simplemente para hallar el caudal que pasa por el tubo 2, vamos a reemplazar en la siguiente fórmula, que es igual al caudal. Ahora, como tenemos el caudal de la velocidad 2, vamos a reemplazar por esto, el caudal es igual al área 2 por la velocidad 2. Ahora solo reemplazamos el área, que en este caso es 0, el área es igual a 2,85 por 10 a la 4 metros cuadrados, y la velocidad 2, que es igual a 2,93 metros por segundo.
se va a multiplicar y el metro con metro se va a multiplicar y nos va a dar que el caudal es igual a 0,8351. Multiplicamos metro cuadrado por metro y nos va a dar metro cúbico sobre segundo. Pero también sabemos que el metro cúbico es igual a litros, entonces el caudal, entonces esto va a ser igual a 0,8351 litros sobre segundo. Y esta sería nuestra respuesta para el ejercicio propuesto. Gracias.